Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 11 de abril del año 2025. Vamos a ir de menos a más. Y aunque lo que les vamos a contar es, en algunos momentos, esperpéntico, vamos a tratar de hacerlo con el tono, yo por lo menos lo voy a intentar, más serio posible, porque es que si me dejo llevar, no sé dónde puedo terminar. Les estoy hablando de la corrupción política y moral, sobre todo en la parte que lleva al engaño y al obligar a los demás a hacer cosas que tú no haces. Tomás Cuesta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. Cayetano González, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Esmeralda, buenas tardes. Buenas tardes. Les he dicho que vamos de menos a más. Esta mañana a las 8 hora española, 7 en Canarias, el presidente Pedro Sánchez ha comparecido desde Pekín después de haberse reunido con el dictador chino Xi Jinping. Sánchez se ha deshecho en elogios hacia Xi Jinping, ha dicho que España ve a China como un socio de la Unión Europea y Xi Jinping ha dicho que también a él le interesa tener buenas relaciones con España. Después de esta cita, Sánchez se ha ido a la embajada española en Pekín para comparecer ante los medios de comunicación. 37 minutos ha estado hablando en su intervención inicial y después ha empezado el turno de preguntas. Y aquí es donde pues ha habido un hecho destacado. Y es que la primera en preguntar ha sido Televisión Española. Recuerden ustedes que Moncloa dejó fuera del viaje a la periodista de Radio Nacional de España, Sandra Gallardo, que se había convertido en una molestia para el gobierno porque hacía preguntas pertinentes pero incómodas para el gobierno, también en los viajes de Pedro Sánchez. Con Sandra Gallardo y Radio Nacional fuera de juego, el relevo lo ha cogido Almudena Guerrero, la periodista de Televisión Española que le lanzaba esta pregunta al presidente. Y por último, un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Yo creo que es la primera vez que le preguntan al presidente después del informe de la UCO de esta semana. Así que en muchas ocasiones no podía haber respondido por esta cuestión. Ustedes, si no han visto la cara de Pedro Sánchez, busquen el vídeo. Pero si no lo han visto, solo escuchando el tono y cómo se ha ventilado el tema en un par de segundos, entenderán cómo le ha sentado a Sánchez la pregunta valiente de Guerrero. Lo injusto, en mi opinión, es que después de que una periodista de Televisión Española, sabiendo los antecedentes de lo de Radio Nacional, haga la pregunta que había que hacer, en mi opinión, la mayoría de medios o muchos medios no han recogido el momento como merecía. Para empezar, Televisión Española. Nos hemos ido a la noticia que han hecho de la comparecencia de Pedro Sánchez en Radio Televisión Española y ni rastro de la pregunta en su web de la periodista Almudena Guerrero, ni del caso Begoña. Tampoco en el telediario del mediodía. Televisión Española ha conectado con su corresponsal en la gira asiática, pero lo ha hecho únicamente para hablar de la guerra de aranceles. En ningún momento de la conexión se ha mencionado la pertinente pregunta que Almudena Guerrero le había hecho a Sánchez y que, viendo la cara y el tono de Sánchez, no le ha gustado al presidente. Teníamos curiosidad por saber qué habían hecho en el programa de Silvia Inchaurrondo, porque la pregunta ha pasado por su jurisdicción y han conectado justo al final. O sea, tal, no sé qué. Oye, Voz Populi ha publicado que ayer Inchaurrondo le dedicó 56 minutos a la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso y 5 minutos a lo de Begoña Gómez, obviando la parte de la llamada de Hidalgo a Begoña Gómez. Hoy Inchaurrondo le ha dedicado 7 minutos a lo de Hidalgo y Begoña Gómez y 22 otra vez al novio de Ayuso. Tras el poco aprecio de Televisión Española por el trabajo de la periodista de Televisión Española y su valiente pregunta, nosotros sí hemos querido reconocerle su profesionalidad y esperamos que no tenga consecuencias en el futuro. Espero que con Guerrero no pase lo mismo que con Gallardo. Pero dicho esto,
Tenemos que decir que lo de Pedro Sánchez ha quedado eclipsado por lo dicho por otra política sobre Air Europa. Y la que ha eclipsado al presidente ha sido la protagonista política de esta semana, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El martes el Gobierno informó de que Montero había recuperado su agenda nacional después de haberse pasado una semana con la agenda andaluza. Pues hoy la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en el tiempo que le queda libre, ha vuelto a recuperar su agenda andaluza. MJ se ha ido a reunir con UGT en Sevilla y al finalizar ha dado rueda de prensa. La pregunta se la hace un periodista de La Sexta. Y por favor, Cayetano, Tomás, escuchad hasta el final, como le pido que lo hagan a los oyentes, porque por lo menos al equipo de la noche, ¿verdad, Esmeralda? Sí. Nos ha dado la impresión de que María Jesús Montero está modificando un poco su discurso para defenderse de las preguntas y de las críticas sobre la corrupción y las tramas sanchistas. Escuchad, por favor, hasta el final. Bueno, yo le quería preguntar por el caso Ábalos y por el informe de la UCO. La UCO asegura que Ábalos recibió un chalet por las molestias ocasionadas tras la aprobación del rescate de Air Europa. Un informe que relata también cómo Koldo y Aldama pues intentaron intermediar en ese rescate, y Aldana asegura también, según la Guardia Civil, que Hidalgo llamó a Begoña Gómez. No sé qué le parece todo esto. Como el presidente del Gobierno trasladó ayer con absoluta claridad, así también yo lo hago en el día de hoy, es falso, es mentira, que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira, y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido, por tanto no aporta ningún tipo de prueba. Y lo que es una pena es que aquellos que andan con negocios, ¿no?, que no están muy claros y que tienen que ver con muchas cuestiones, como han salido en la prensa, los hidrocarburos, que es donde está una parte fundamental de todo este relato, porque recuerdan ustedes que fue la agencia tributaria, a raíz de descubrir un fraude en hidrocarburos por parte de empresas que estaban al amparo del señor Aldama, cuando se empezó por parte del señor Aldama a intentar señalar, sí, espero que sin ningún tipo de acierto, a miembros del Gobierno, a personas directamente vinculadas al entorno del presidente, incluso a mi persona, a través de mi director de gabinete. Siempre he negado que evidentemente hubiera nada, absolutamente nada de eso, pero bueno, pues la UCO se hace eco de una serie de correos electrónicos, de una serie de comunicaciones entre aquellos que habrá que ver después el juez cómo se sustancia y hasta qué punto hay un soporte de prueba que permita afirmar lo que se está afirmando por parte de personas, ¿no? Así que yo, como siempre, ejemplaridad en la vida política, en la vida pública, colaboración con la justicia. ¿Se acuerdan la rotundidad de María Jesús Montero con la que arremetía contra Víctor de Aldama, al que no le daba ninguna credibilidad? ¿Se acuerdan de las manos en el fuego? ¿Se acuerdan de todo eso? Pues ahora cito textualmente. Aldama señala, espero que sin ningún tipo de acierto, a miembros del Gobierno y del entorno del presidente y de mi persona, a mi director de gabinete. Siempre lo he negado, pero la UCO se hace eco de unos correos y luego el juez tendrá que ver cómo se sustancia. ¿Está María Jesús Montero informada de que va a salir algo nuevo y se está curando en salud? ¿Se empiezan a tentar la cartera? ¿Cómo lo veis? ¿Lo estáis viendo como lo hemos visto en el equipo de la noche de radio, con un cambio en el tono, en el discurso? Tomás, Cayetano. Sin duda, sin duda. Quiero decir, ya es eso, la rotundidad absoluta, el supuesto monopolio de la verdad se les ha venido abajo y ya empieza cada cual a salvar su pellejo, lo que puede, pero todos están incómodos en sus zapatos. O diría, uno no les gusta nada.
Y ha habido hoy bastantes declaraciones de... Sí, pero que saldrán en este caso... Quieto, que tenemos varias novedades, pero Cayetano, ¿tú has notado algo diferente? Hombre, evidentemente, tanto en el texto, la literalidad de las palabras, como quizás en el tono. Incluso el tono, sí. Y también el tono es un tono más tranquilo, menos exaltado, ¿no? Y se puede decir que sí. Yo añadiría, cuando lo he oído, un segundo factor. Yo creo que ella también quiere intentar borrar, iba a decir una metedura de pata, no, fue mucho más grave que una metedura de pata, lo de la presunción de inocencia. O sea, ella ha querido, yo creo, con esta declaración en su conjunto, decir respeto a la justicia, no sé qué, tal. O sea, que yo creo que también ella tiene muy clavada... Hay una tercera clave, Cayetano, que es todavía mucho más maquiavélica. Le preguntan por Air Europa. El informe de la UCO dice que aparece un informe de la SEPI, Ministerio de Hacienda, diciendo, no, es que está justificado que le hagamos y que lo comentan los de la trama. En lo de hidrocarburos está pasando el balón a Teresa Rivera y Reyes Maroto. Exactamente. O sea, ¿habéis visto cómo le preguntan por, oye, ¿qué te parece que empiece la Semana Santa? ¿Y qué va a ser? ¿Mar o montaña? ¿Vas a ir a procesiones? Dice, sí, evidentemente el calentamiento global está haciendo un daño terrible a los osos polares. Primero, en mi opinión, lo que pasa es que lo que tenemos que ahora que contarles es también igual de grave o más, pero a mí me parece que es importantísimo que María Jesús Montero, que era la avanzadilla del aquí estoy yo para quemarme porque no hay una corrupción que toque al sanchismo, después de lo que ha pasado en las últimas semanas en las que ella ha quedado muy tocada, después de que ya no la llamen para hacer de ministra de Hacienda y llamen al de Economía para hablar de presupuestos, ha dicho, sí, lo de Europa no tiene ninguna mácula ni nada, no, nada. Pero lo de hidrocarburos, en donde aparece el entorno del presidente, de Aldama, he dicho, y hasta mi director de gabinete, yo recordarán que yo tal, pero esperemos que Aldama no haya citado a esta gente con acierto. Espero que sin ningún tipo de acierto a miembros del gobierno, del entorno del presidente y de mi persona. Pero... Y también dice que hay que en los informes de la UCO hay unos correos, que sí, o sea, como reconociendo... Se hace eco de unos correos, de unas conversaciones. Que tienen pruebas. ¿Sabemos algo de algún informe que vaya a salir después de Semana Santa o en Semana Santa? ¿Saben algo? Lo digo porque es casualidad que el jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres dimitiera un día antes de que salieran cosas y que con lo del informe de la UCO haya pasado lo mismo. Pero, la empresa Air Europa ha emitido un comunicado diciendo que todo es mentira y que, al contrario, que la prudente hoy María Jesús Montero, cargando contra la UCO y la espuria utilización de las divagaciones contenidas en este informe y de las que se han hecho eco algunos medios. Lo niegan todo, dicen que es una vergüenza. Todo, no. Porque no van al detalle. Por ejemplo, ¿pero Hidalgo no hablaba con Aldama? ¿Pero Hidalgo llamó a Begoña Gómez? El señor Hidalgo tuvo un momento buenísimo para haberse explicado. La comisión. Claro. ¿Recuerdas algunas de las preguntas que le hicieron? ¿Conoce usted a doña Begoña Gómez? ¿Desde cuándo conoce a doña Begoña Gómez? Leticia Laufer, directora de Guacalúa, reconoció 6 encuentros entre usted y Begoña Gómez. Señor Hidalgo, ¿fueron 6 reuniones o incluso fueron más? No respondió a nada, a ni una de las preguntas. Hidalgo se negó a contestar a eso y a todo. Y ahora la empresa se vio obligada a emitir un comunicado atacando a la UCO, cuando es mucho más sencillo que el señor Hidalgo convoque una rueda de prensa o pida volver al Senado para explicar, por ejemplo,
¿por qué contrataron a Víctor de Aldama? ¿Qué hacía Víctor de Aldama para la empresa? Las conversaciones que aparecen, las conversaciones, no voy a poner hoy los audios otra vez por el lenguaje soez, las conversaciones entre Hidalgo y Aldama están manipuladas, ¿es inteligencia artificial? El 3 de septiembre, cuando Aldama dice que Hidalgo le dijo que iba a llamar a Begoña Gómez, ¿pueden negar que dijera eso? ¿Pueden negar incluso que haya llamadas? ¿Cuántas veces se reunió con Begoña Gómez? ¿Para qué se reunió en la sede de Air Europa en pleno proceso del rescate con Begoña Gómez? ¿Por qué no lo niegan? O quizá también quieren ser prudentes, no vaya a ser que como el audio entre Hidalgo y Aldama que hemos podido escuchar haya guardado algo más Aldama, por ejemplo del 3 de septiembre de 2020. Al final todos niegan la mayor al principio y luego según se van conociendo cosas terminan reconociendo que a lo mejor algo había de verdad y empiezan como María Jesús Montero, los peros. Y les he dicho que íbamos de menos a más, porque si Montero ha eclipsado a Pedro Sánchez, lo de Pilar Alegría de esta tarde, ¿es de esta tarde, Esmeralda? Es de esta tarde, sí. El miércoles pasado le preguntaron a Pilar Alegría por la noticia que publicaba OK Diario. ¿La noticia era de Luz Sela, Esmeralda? Luz Sela es quien ha estado haciendo todo el seguimiento, sí. Nuestra amiga Luz Sela, sobre una supuesta orgía de Ábalos con prostitutas que habrían llegado en furgoneta al parador de Teruel en plena pandemia. Cuando yo les hablo de corrupción moral, es que en plena pandemia, si esto se confirmara, llevar una furgoneta con prostitutas a un parador después de un acto ya no solo es corrupción política, porque ¿quién pagaba la fiesta? Sino es corrupción moral. En plena pandemia, por fiestas, ha tenido problemas muchos políticos. Le preguntaban a Pilar Alegría. ¿Me está usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Ah, me está preguntando usted dónde dormí como delegada del Gobierno una noche en mis... Ah, no. Qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda, en este caso, una ministra, un ministro o un delegado del Gobierno. Mire, yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades del Gobierno de la Nación. Efectivamente, había una obra de Adif, donde el ministro, en ese momento, el ministro de Fomento, fue a visitarla y yo, lógicamente, como delegada del Gobierno, le acompañé. Usted me habla sobre unas noticias, por cierto, yo lo primero que le preguntaría es ¿por qué le tengo que dar yo veracidad a esa información? Porque no sé de dónde sale. O mejor sí que sé de dónde sale. Creo que sale de, permítame, yo no le puedo llamar medio de comunicación. Creo que sale de un pseudomedio de información que traslada una información que, por cierto, yo no la tengo en ningún caso verificada. Pues es que, vamos, solo faltaría que yo le tengo que explicar dónde paso la noche o dejo de pasar. Faltaría más, yo lo que hago es cumplir con mi trabajo cuando era delegada del Gobierno y así lo hice. No hay más. Hombre, como comprenderá, creo que dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno no es sentarte a los pies de la cama de un ministro. Qué potente estaba Pilar Alegría el miércoles. Primero empezó nerviosa, se sonrojó, titubeó. Ahí va, que me están preguntando y que respondo yo. Si era muy sencillo. La pregunta era muy sencilla. Oiga, que se ha publicado que en tal fecha, en un parador, en Teruel, el entonces ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE llevó una furgoneta llena de prostitutas y montó una juerga en el parador, en plena pandemia. ¿Usted sabía algo? Porque usted estaba en ese acto. ¿Le tengo que decir yo dónde he dormido? Pues el miércoles no tenía que decir dónde ha dormido. Pero otra que ha empezado a ver... Que la chicharre, mira cómo se ríe Cayeti, que la chicharre al final puede quemarla. El miércoles no tenía que decir dónde había dormido, pero el viernes hasta la factura. Hasta la factura. Pero en su respuesta, aquí nos vamos pasando la pelota. MJ le preguntan por Air Europa y dice, pues anda, que lo de Villafuel, Maroto... Y a Pilar Alegría le preguntan por esta cuestión y se monta. Porque hoy
la ministra Pilar Alegría se ha hecho un montero. Es decir, que como es la nueva líder del PSOE de Aragón, se ha montado una agenda aragonesa. Y se ha ido a inaugurar un tramo de la autovía de Sabiñánigo, pero esto no es lo que ha acaparado la atención, sino que después se ha ido a la sede del PSOE en Zaragoza, ¿no, Esmeralda? Se ha ido a Zaragoza. A Zaragoza. Sí, sabemos que a Zaragoza. A Zaragoza. A Zaragoza. Y ahí ha pasado lo mollar. Porque el miércoles no tenía que decir dónde había dormido. Me está preguntando usted, ¿eh? ¿Dónde he dormido yo? Ah, que la misión de la delegada del gobierno en Aragón era la de ponerse a la cama de Ábalos. No, por Dios. Porque a lo mejor no podrías haber vuelto a dormir, señora Alegría, si llegas a estar en la habitación. Pero la delegada del gobierno es la responsable de seguridad, ¿eh? Bien. Pues Pilar Alegría hoy sí quería hablar de dónde durmió aquella fecha. ¿Qué ha pasado, Esmeralda? Pues ha convocado una pequeña representación de, hasta donde sabemos, periodistas, al menos Aragón Digital estaba presente en esa convocatoria y les ha mostrado facturas y correos electrónicos de todo lo que sucedió aquella noche. Primero, ella ha dicho que es víctima de un ataque y que se le quiere involucrar en unos hechos que le son ajenos, pero después ha detallado todo lo que ocurrió la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020. Importante esta frase. Se me quiere involucrar en unos hechos que me son ajenos. Antes no existían. Pero si los hechos no le daban ninguna veracidad porque los había publicado un pseudomedio. Hoy los hechos le son ajenos, hasta el punto que ahora nos contará Esmeralda, que dice que a ella nadie le informó de que hubiera una fiesta. Esmeralda, sigue. Nadie se lo puso en conocimiento. Bueno, todo empieza a las 21:45 del día 15 de septiembre. A esa hora, Alegría, Ábalos y el entonces presidente de Aragón, Lambán, se van a ver el inicio de unas obras, bueno, pues de mejora de una línea ferroviaria en Puebla de Valverde. Acaba a las 11 de la noche esa visita y se marchan los dos, Ábalos y ella, al parador. Se despiden, según cuenta Pilar Alegría, y se despiden hasta el día siguiente. Ella se va con los miembros de su equipo a cenar y después se va a dormir. E insiste. ¿Al dormir dónde? Al mismo parador. Al mismo parador donde la supuesta orgía con prostitutas en pandemia de Ábalos. Pero ella insiste en varias ocasiones a estos periodistas con los que ha quedado esta tarde. Pero mi habitación estaba lejos de la del ministro. Pero si no había ocurrido nada. Pero si no había ocurrido nada. Si los hechos, perdóneme que los ponga en duda porque son de un pseudomedio. Y hoy se ve la obligación de decir que... Pero mi habitación estaba lejos de la de Ábalos y además yo duermo como un tronco. Esto lo he añadido yo, perdón. Sí, porque no se enteró de nada de la fiesta, pasa esa noche y ella al día siguiente amanece, baja a desayunar y se encuentra allí al ministro Ábalos desayunando, que le invita a su mesa a sentarse a desayunar y ella dice que va porque, bueno, pues que se pusieron a hablar de diferentes asuntos. Atención que todavía no ha llegado lo más gordo del día, ¿eh? Lo más gordo del día. Continúa, Lo Esmeralda. más gordo del día porque además es un dato, Dieter, que desconocíamos. Atento a esto, Cayetano, por favor, agárrate a la mesa. Les ha contado Pilar Alegría a los periodistas esta tarde que el entonces presidente de Paradores, que hoy es ministro, Óscar López, llamó a la mañana siguiente de aquella fiesta al personal de Paradores, que se lo ha contado a ella, y que el personal de Paradores le dice que no había pasado nada. ¿Y por qué tuvo que llamar Óscar López al personal del parador de Teruel para preguntarle si había pasado algo en esa noche? Óscar López tiene dos problemas ahora mismo. Porque supongo que, a pesar de ser viernes previo a la Semana Santa, la semana que viene los periodistas y el Partido Popular y Vox harán su trabajo, que es, señor López, ¿por qué tuvo que llamar usted a los trabajadores del parador de Teruel para preguntarles si había pasado algo? Y segundo, Cayetano. Sería el director, quiero decir, no llamaría al camarero de... A quien al fuera. Director. Al quien fuera. Pilar Alegría ha dicho, tengo correos y facturas y ha hablado de trabajadores. Yo me limito a Pilar Alegría. La pregunta es, ¿y no preguntó a José Luis Ábalos? ¿Le llega información de que se ha montado la Mundial en un parador de Teruel con el ministro implicado
y no llamas a José Luis Ábalos antes de llamar al director del Parador, al gerente del Parador, al camarero del Parador, a la camarera del Parador, a la que hizo la habitación de Ábalos, al que tuvo que limpiar la habitación del ministro después? ¿A quién llamó y por qué llamó Óscar López ministro y el tercer varón del día? Después de la baronesa del PSOE andaluz, después de la aragonesa, el madrileño Óscar López. ¿Alguna cosa más del relato de Pilar Alegría? No, nada más de momento. Pues espérate, que todavía quedan más noticias que acabamos de conocer, pero quiero vuestra opinión sobre este asunto, que me parece que, como se sustancie, que diría María Jesús Montero, es de los que calan en la opinión pública, ¿eh? Porque en pandemia, con Pilar Alegría, Óscar López salpicados, Ábalos, Koldo, Joseba y una supuesta furgoneta con prostitutas, es que es el remate, Cayetano. Yo sé que tú eres una persona seria y estas cosas, pues hombre, pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener que estar comentando esto? Es todo muy sórdido, ¿no? Se me ocurre esa palabra, ese adjetivo, ¿no? Efectivamente, quiero decir, lo grave es todo, pero evidentemente la gravedad sobre todo es en pandemia, y me ha venido a la cabeza, como estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes, las fiestas de Boris Johnson en Downing Street, ¿no? Durante la pandemia, y que yo creo que ahí empezó su declive, o sea, sin ninguna duda, ¿no? No sé qué, como se dice un poco de forma cursi, no sé qué recorrido tendrá este asunto, porque evidentemente Óscar López hizo Pilar Alegría querrán quitarse de en medio y que cargue Ábalos con el tema, que además de alguna manera es verdad que si la montó él, pues el máximo responsable es él, ¿no? Pilar Alegría, que ya lo hemos comentado, no es una persona que me parezca a mí que tenga muchas luces, sobre todo cuando ejerce como portavoz del gobierno, no como ministra, no la sigo, ¿no? Pero como portavoz del gobierno tiene intervenciones de aurora boreal, ¿no? Ha dicho una cosa, que es medio verdad, que es un delegado del gobierno tiene entre su trabajo la obligación de acompañar a un ministro, sí, pero no estar todo el día con él. Es decir, yo he visto a delegados del gobierno cuando yo estaba en el ministerio que acompañaban al ministro a los actos oficiales que había, ¿no? Pero luego se iba a dormir a la sede de la delegación o a su casa o donde quisiese, ¿no? Es decir, que digo, porque ella ha querido en esa primera versión un poco edulcorar en aquel momento no ha dicho dónde durmió, pero ha dicho, oiga, mi obligación es acompañar al ministro. En el Parador. No, el miércoles, que es cuando... No reconoció... El miércoles, cuando trataron de parar esto, cuando Cayetano dice, ¿qué recorrido tendrá? Pues ya tiene 2 días más de recorrido que el que pensaban el miércoles. Claro. El miércoles con decir... inframedio, pseudomedio, basura, no le damos veracidad como tal, pues hoy ha tenido que dar más detalles. Y el hecho de que Pilar Alegría estuviera en el mismo parador donde, recordemos la noticia que el miércoles no le daban veracidad, hoy ya dicen yo no me enteré de nada porque estaba alejada de la habitación, es que se destrozó una habitación con una supuesta orgía con prostitutas durante la pandemia, orgía en la que habría participado el entonces jefe del Partido Socialista y ministro de Fomento con los hermanos Koldo. Hemos pasado de no a yo estaba allí. Y eso significa que, además, hoy resulta que el ahora líder del PSOE madrileño y ministro de Transformación Digital y es jefe de gabinete de Pedro Sánchez, tuvo que llamar al Parador. Lo que pasa es que es verdad que era jefe de gabinete después. Sí. Era director de Paradores en ese momento. Tuvo que llamar para preguntar qué ha pasado. Y nos quieren decir, como dijo María Jesús Montero, que nadie sabía nada de las andanzas de Ábalos. Pero espérate, Tomás, porque hoy es viernes. ¿Y qué hace el gobierno? Los cayetanos y los oyentes de los cayetanos lo saben mejor que nadie.
¿Qué hace el sanchismo los viernes? Basura. Saca la basura. ¿Qué ha pasado hoy? Que el ministro, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha pensado que hoy era el día, viernes, en el que se inician muchos españoles las vacaciones de Semana Santa, que hoy era el día para sacar un nuevo informe. ¿Recuerdan a Óscar Puente diciendo lo de Jessica estaba todo fetén? Sí. Pues el Ministerio de Transportes ha sacado un nuevo informe en el que dice que Jessica, lo confirma el Ministerio, se fue en 13 viajes con José Luis Ábalos y que hay 8 que no sabe quién ha pagado el Ministerio. Pero es más, es que acaban de llegar ahora mismo unos audios al diario El País. Yo supongo que en el gobierno estarán cruzando los dedos para que lo de la furgoneta con fulanas, el parador, lo de Montero cambiando de discurso con la corrupción, lo de esto se olvide en Semana Santa, porque si no van a tener un problema. ¿Qué dicen los audios? ¿Qué pasa con esa noticia del País, Esmeralda? Los audios son 4 audios que se han incorporado a la causa junto al último informe remitido por la UCO de la Guardia Civil. Ha tenido acceso a ellos hace pocos minutos el diario El País y en ellos se confirmarían 2 cosas. Por un lado, se apuntalan las sospechas de las irregularidades en la contratación de Jessica, tanto en Ineco como en Trasatec. Ahora no me la digas, vamos a pero escuchar. Si Óscar Puente dijo que estaba todo chachi. Pues ahora la vamos a escuchar. Los audios son de Jessica a Koldo. Ahora los vamos a escuchar, 2 de ellos. Y el otro tiene que ver con el piso en el centro de Madrid que la trama, supuestamente, le pagaba a Jessica. Vamos primero con el audio de su contratación, porque Jessica se queja de que, claro, le están metiendo presión desde Adif para justificar si va a trabajar, si no va a trabajar, si cuándo se tiene que ir de vacaciones. Ella no sabe cómo rellenar eso y se tiene que poner en contacto con Koldo para que le diga al menos cómo trampearlo. Que me hace un poco de gracia porque otro día no sé lo que le dije, que estaban un poco así, me dijo, sí, es que últimamente están un poco estúpidos tal, y es como, o sea, sabes que están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones, y tenemos esto con el parte de las horas, que ya le dije lo que había pasado la semana pasada, y le estoy preguntando, o sea, es que me dice, claro, es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano. Muy bien, Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío. Es que, no sé, yo me quedo un poco flipando. Y aparte es eso, se supone que él tiene mi correo para que él pueda leer mis correos y nunca lee los correos. Me llega el mail, ¿qué quiere la pava esta? Ahora, que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Que le diga otra vez, le verifico otra vez las vacaciones que he cogido. Y no sé qué más hay también en el mail. Y coño, llevo esperando desde las 4, sí, ahora te llamo y no me llama. Y es que pasan picamente de llamarme. Entonces, yo te lo digo, o sea, a mí me la suda. Porque yo no me voy a comer ningún marrón, ni me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo digo más que nada por vosotros, yo intento hacer las cosas bien, pero claro, o sea, yo no puedo decir una cosa o escribir una cosa y que él de repente resulta, lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no, o sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco. Es terrible. Es tremendo. Es terrible, lo acabo de escuchar al mismo tiempo que usted, que está en casa, que se acaba de caer en la cinta del gimnasio, que está en un atasco en la operación salida y no sabe si salir realmente de España para no volver y no ir al pueblo donde tenía pensado. La pava esta no se estará refiriendo a la presidenta de Adif. Pero el marrón a mí me la suda porque el marrón lo tenéis vosotros, porque yo no sé qué es lo que se hace ahí ni qué tengo que poner. Y claro, llega el horario de verano y yo sigo diciendo que salgo a las 8 de la tarde. Y claro, se montó un revuelo y dije, hombre, vale que no vengas a trabajar, pero que encima nos abran una inspección porque se va toda la plantilla en horario reducido y tú digas que sales a las 7... ¿Qué? ¿Y has dicho que hay otro audio? Hay otro audio más. Este tiene que ver con la casa
Claro, es que ella empieza a ver que ya se le está dejando de pagar el piso y empieza a ponerse un poquito nerviosa. Pero es que no es ninguna presión, es que es lo que te vuelvo a decir. Lo que no puede ser es que a mí me llevan 3 meses llamándome para decirme que no se están pagando las cosas. Yo tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar. Está claro que con eso no se ha conseguido absolutamente nada. Lo único que se consigue es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle. Es lo único que hemos conseguido, por eso te digo. Entonces, he quedado ahora para comer, hacer lo que vosotros veáis, como vosotros veáis y como vosotros consideréis. Yo no quiero, ni creo que me merezca, ni necesito que nadie me esté llamando para decirme que me vaya de la casa, ¿sabes? Es lo único que pido. O sea, por favor, ya bastante incertidumbre es el no tener un puñetero sitio donde poder plantar el culo, como para encima que eso dependa de otras personas que no me cuentan ni la mitad, que mira, mejor, pero que encima me tengan que estar cada 2 por 3 llamando que si no se paga el alquiler, que si está con retraso de no sé qué, o ya lo de hoy, si directamente que me vaya a la puñetera calle mañana, ¿sabes? Entonces, ya está, el día de mañana tendré mi casa, espero, y no tendré que darle cuentas a nadie ni nada. Pero es una situación, Koldo, súper desagradable, súper desagradable. Era la amante del jefe de organización del Partido Socialista Obrero Español y ministro fuerte, hombre fuerte del gobierno de Pedro Sánchez. Y todos lo sabían, porque habían compartido noche en un parador de Teruel y el señor Óscar López tuvo que llamar para preguntar qué es lo que había pasado. ¿Y quién le había llamado a él? ¿Y quién? Había llamado a Óscar López. Exacto. Pues hombre, yo supongo que... el parador. Que alguien del parador... Debió ser un escándalo. Un escándalo brutal. Al director de paradores. Y empiezan a recular. Hombre. Y empiezan a recoger cable. Y empieza, como antes has dicho, Tomás, Cayetano, empiezan a pensar en su pandero y no en el del resto, porque dicen, oye, que esto se me lleva a mí. Que esto se me lleva a mí. La de las manos en el fuego hoy ya dice, esperemos que no acierte Aldama. Esperemos que no acierte Aldama. Pilar Alegría diciendo, no, yo no tengo por qué decir si pasé la noche a los pies de la cama de Ábalos a presentar facturas y correos electrónicos hoy para salvarse ella. Es que una cosa es estar a los pies de la cama del ministro y otra a los pies de los caballos, que como estaba hoy. Óscar Puente de salvar a Ábalos diciendo, no, hombre, está todo bien, a sacar el informe y todo esto. Has dicho antes una cosa que yo quiero subrayar. Es decir, aunque entramos en la Semana Santa, yo espero que la oposición, el PP y Vox, y los periodistas que están sacando esto, pues oye, que se vayan relevando, pero este tema no se puede dejar ni dejar pasar hasta la semana de Pascua. Es que va a haber más, es que ya es imparable. Esto está podrido. No hay que dejar ni un fleco. Hay que preguntar a Óscar López. Lo que has preguntado. ¿Por qué llamó? ¿A quién llamó? ¿Qué le dijo José Luis Ábalos cuando le preguntó? Porque lógicamente sí, la habrá llamado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando porque siguen saliendo cosas. Pero esto es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Es muy duro, pero... Es la podredumbre del edificio del gobierno. Se va a caer... Pero es que es todo tan... Pero lo que no se puede pudrir es la tertulia de los Cayetanos, y esto tiene un orden. Así que entendéis, amigos oyentes, que llevemos 39 minutos saltándonos nuestros propios estatutos. Cayetano está justificado por las noticias. Totalmente. Bueno, pues ahora volvemos... Que sea todo puro zafiedad y todo barro, ¿no? No. Como diría... La palabra es sórdido, como has dicho. Sórdido. Sí. O sea, es que no puede ser más sórdido. Mezquino. Elevamos un poquito el nivel, Agapito Maestre, que además, no sé si os habéis leído ya su libro, buscadlo, porque, ojo, acaba de sacarlo y está ya en las librerías. Columna cultural los viernes y después Cayetanos de la semana, y seguimos con la corrupción moral, política, económica, ya no se sabe cómo decirlo. Hoy es viernes de Dolores, con lo cual hay que estar preparados para... Pido la paz y la palabra. El tiempo nos está contado. Paso por la puerta del Banco de España y veo anunciada una exposición. El mundo de la pasta, del parné, del jurdó, del dinero, en fin. Vinculado al arte siempre es preferible
a lo casposo de la casta política. Habrá que visitar la exposición. Entro en la internet para informarme de qué va la cosa. Parece que exhiben retratos reales a cargo de grandes pintores, entre ellos las últimas fotografías de los actuales a cargo de una fotógrafa yanqui. El pretexto para exhibir las fotos de Felipe y Leticia es una exposición de relojes, cronos, tiempo. Las explicaciones del catálogo caen en la ideología, en las falsedades. Solo falta que la comisaria hubiera citado la definición del tiempo de Kant, una forma pura a priori de la sensibilidad interna de la subjetividad. Ay, cuando la barbarie del especialista se presenta en formas falsamente intelectuales, es para salir corriendo y no parar hasta llegar a un refugio seguro, el de nuestro propio pensamiento, el de nuestra innegociable sensibilidad. Al catálogo le sobra ideología y le falta fineza. Y aquí un ejemplo de ese defecto. El último apartado de la exposición, dice el catálogo, es una selección de obras que dan cuenta de que hay otros modos de concebir el tiempo que proceden del lenguaje de la creación o de contextos culturales no occidentales, como el indigenismo, que busca otro tiempo ligado a los ciclos naturales o los saberes propios. ¡Ay! Otra vez el indigenismo. ¿Y a cuento de qué? De todos modos, visitaré la exposición. Seguro que es buena, empezando por el título. La tiranía de Cronos, aunque yo hubiera elegido otro. El tiempo nos está contado. Es un título más castizo, más estoico, más español. El tiempo es oro. Y es que quizá no exista ninguna experiencia que preste mayor madurez al hombre, como dijo una filósofa estoica, que su descubrimiento del tiempo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.